El frío invierno de 1855 quedó grabado en la memoria colectiva de los habitantes del condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra, no solo por las temperaturas inusualmente gélidas que congelaron los ríos y cubrieron los campos con un denso manto blanco, sino por un suceso que desafió toda lógica y desató una oleada de terror absoluto. Durante la noche del 8 de febrero de aquel año, una tormenta de nieve especialmente intensa azotó la región, obligando a las familias a refugiarse al calor de sus chimeneas, mientras el viento aullaba entre las colinas y los densos bosques ingleses. En pueblos como Topsham, Lympstone, Exmouth, Dawlish y Teignmouth, la vida parecía haberse detenido bajo el peso del invierno, un aislamiento que acentuaba la atmósfera ya de por sí melancólica de la Inglaterra victoriana profunda. Nadie imaginaba que, mientras dormían al amparo de sus techos, el paisaje exterior se convertiría en el escenario de uno de los misterios más desconcertantes y terroríficos de la historia británica, un enigma que aún hoy, más de un siglo y medio después, sigue despertando fascinación y escalofríos. La mañana del 9 de febrero amaneció con un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido de la nieve bajo las botas de los primeros trabajadores que salieron a cumplir con sus faenas diarias. Sin embargo, la rutina matutina se interrumpió de golpe, cuando los lugareños comenzaron a notar algo verdaderamente insólito, impreso en la nieve fresca y virgen. Extendiéndose a lo largo de kilómetros y kilómetros, cruzando campos abiertos, jardines privados y calles adoquinadas, había una línea continua de huellas misteriosas. No eran pisadas ordinarias de un lobo, un perro, un caballo o un ciervo, sino marcas que guardaban una regularidad matemática perturbadora. Cada huella medía aproximadamente 10 centímetros de largo y 7 de ancho, mostrando una forma claramente bifurcada, muy similar a la pezuña hendida de una cabra o un buey. Lo más desconcertante desde el primer instante no era solo la forma de la marca, sino la naturaleza de su trayecto, que desafiaba por completo el comportamiento de cualquier criatura conocida sobre la Tierra. A medida que la luz del sol iluminaba el vasto paisaje de Devon, más y más vecinos se sumaban a la observación de las pisadas, y el asombro inicial se transformó rápidamente en una inquietud generalizada. Las huellas no mostraban un andar errático, sino que avanzaban en una línea recta perfecta, una detrás de la otra, como si el ser que las produjo caminara de forma bípeda, manteniendo un equilibrio imposible para un cuadrúpedo. La distancia entre cada paso era asombrosamente uniforme, repitiéndose de manera exacta a lo largo de todo el recorrido. Los rastreadores locales y los cazadores más experimentados de la zona acudieron al lugar con la confianza de poder identificar al animal responsable, pero al examinar las marcas quedaron mudos de estupefacción. No había señales de garras, ni arrastre de pelaje, ni marcas colaterales que sugirieran el paso de una bestia salvaje. Era como si un sello ardiente o un molde perfecto se hubiera presionado con delicadeza, pero con firmeza sobre la superficie de la nieve. El misterio cobró dimensiones verdaderamente aterradoras cuando los curiosos comenzaron a seguir el trayecto de las pisadas para descubrir su origen y su destino. Fue entonces cuando la imposibilidad física del fenómeno se hizo evidente, desafiando las leyes de la gravedad y de la anatomía animal. El ser que caminó aquella noche por Devon parecía no verse afectado por los obstáculos del terreno. Las huellas avanzaban hacia las paredes de las casas, y en lugar de desviarse o retroceder, reaparecían exactamente en la misma línea sobre los tejados cubiertos de nieve, para luego descender del otro lado y continuar su marcha por el suelo. Se encontraron marcas en lo alto de muros de piedra de más de 4 metros de altura, en pajares elevados y en el interior de jardines completamente amurallados y cerrados con llave, donde las únicas entradas posibles estaban intactas. Incluso se documentaron huellas que se aproximaban a tuberías de desagüe de apenas unos centímetros de diámetro y continuaban su camino más allá, sugiriendo una maleabilidad o una naturaleza incorpórea que desafiaba toda comprensión humana. La histeria colectiva no tardó en propagarse por toda la región como un incendio forestal en verano. En una época marcada por una profunda religiosidad, donde la línea entre la fe supersticiosa y la ciencia victoriana aún era borrosa, la explicación más siniestra cobró fuerza en el imaginario popular de inmediato. Las pezuñas hendidas, el caminar bípedo,
la capacidad de sortear muros y techos sin dificultad y el asombroso alcance geográfico del fenómeno, que según los informes de la época cubría una distancia de entre 60 y 100 kilómetros a ambos lados del estuario del río Exe, apuntaban a un único y temible culpable. La idea de que el mismísimo diablo había caminado por Devon aquella fatídica noche de invierno se instaló en el corazón de los habitantes. Los campesinos aseguraban que Satanás había salido de los abismos para reclamar las almas de los pecadores o para marcar el territorio de su dominio terrenal, dejando tras de sí un recordatorio imperecedero de su presencia. Las iglesias locales se llenaron de fieles aterrorizados que buscaban consuelo y protección divina ante lo que consideraban una señal inequívoca del fin de los tiempos o una manifestación del mal absoluto. Los párrocos y predicadores se vieron en la difícil posición de calmar a sus congregaciones, aunque muchos de ellos compartían en secreto el mismo temor reverente ante lo inexplicable del suceso. Las familias se encerraban en sus hogares. Apenas caía el crepúsculo, atrancando las puertas con gruesos tablones de madera, cerrando las pesadas cortinas y manteniendo los fuegos encendidos durante toda la noche, temiendo que cualquier crujido en el techo fuera el anuncio del regreso de la entidad de las pezuñas de fuego. Los niños lloraban en sus camas y los hombres vigilaban armados con escopetas y horquillas, dispuestos a defender sus hogares de un enemigo que sabían que no pertenecía a este mundo. La noticia del avistamiento de las llamadas huellas del diablo cruzó rápidamente las fronteras de Devon y llegó a las páginas de los periódicos más importantes de Londres, atrayendo la atención de naturalistas, científicos y mentes analíticas de la época que se negaban a aceptar una explicación sobrenatural. La prensa de la capital británica cubrió el evento con una mezcla de sensacionalismo periodístico y escepticismo ilustrado, publicando cartas de testigos presenciales y dibujos detallados de las marcas en la nieve. Se propusieron entonces numerosas teorías racionales en un intento desesperado por devolver la tranquilidad a la población y desacreditar la hipótesis demoníaca. Una de las primeras explicaciones sugería que un grupo de tejones había despertado de su letargo invernal debido al hambre, y que sus pisadas, al derretirse parcialmente la nieve y volver a congelarse durante la madrugada, se habían deformado hasta adquirir el aspecto de pezuñas hendidas. Sin embargo, los cazadores locales descartaron de inmediato esta idea, argumentando que los tejones dejan marcas de garras muy distintivas y jamás se desplazan en una línea recta tan perfecta, ni recorren distancias de decenas de kilómetros en una sola noche, mucho menos trepando por paredes verticales y tejados escarpados. Otras mentes de mentalidad científica sugirieron que la perturbación invernal podría haber sido causada por aves zancudas o cisnes hambrientos que buscaban refugio, o incluso por nutrias que se desplazaban entre los ríos helados de la región. Pero ninguna de estas teorías lograba explicar la uniformidad absoluta de las huellas, ni el hecho de que cruzaran obstáculos insalvables para cualquier animal de la fauna británica sin alterar el patrón del paso. También se especuló con la posibilidad de que algunos monos hubieran escapado de un zoológico privado o de un barco anclado en el puerto, utilizando sus habilidades trepadoras para moverse por los tejados de Devon. Esta hipótesis fue recibida con cierto interés, pero pronto cayó por su propio peso al no existir reportes de animales exóticos perdidos en toda Inglaterra, y sobre todo porque las extremidades de un simio no producen de ninguna manera una marca bifurcada idéntica a la de una cabra. A medida que pasaban las semanas y la nieve comenzaba a derretirse bajo los primeros rayos de la primavera, el misterio, en lugar de desvanecerse, se complicaba aún más con la aparición de hipótesis tecnológicas. Alguien propuso que un globo aerostático del gobierno o de una institución científica experimental había soltado amarras en la oscuridad de la noche, y que un ancla, una cadena o un instrumento de medición pesado, colgando de la barquilla, había ido golpeando rítmicamente el suelo y las estructuras a medida que el viento arrastraba la aeronave sobre el condado. Esta teoría parecía explicar de manera bastante elegante por qué las huellas ascendían por las fachadas de las casas y continuaban sobre los techos sin detenerse ante los muros de piedra. A pesar de su aparente lógica, la idea del globo aerostático también presentaba fallas insalvables, ya que el viento de aquella noche cambiaba constantemente de dirección en distintas zonas de Devon, mientras que las huellas seguían un trayecto continuo y coherente, y resulta difícil imaginar cómo un objeto arrastrado por el aire podría dejar una marca limpia y profunda en la nieve sin arrastrarla, rasgarla o dejar surcos continuos entre cada impacto.
Con el paso de los meses y los años, el pánico inicial se convirtió en una leyenda arraigada en el folclore de Devon, transmitida de generación en generación alrededor de las hogueras durante las noches de invierno. La falta de una conclusión definitiva por parte de las autoridades de la época propició que el misterio de las huellas del diablo se mantuviera vivo, transformándose en un referente clásico de la fenomenología inexplicable. Diversos investigadores modernos han sugerido que el incidente pudo haber sido el resultado de una combinación de factores, una tormenta perfecta de histeria colectiva alimentada por diferentes tipos de huellas reales de animales mezcladas con el miedo y la sugestión de una población aislada por el invierno. Según esta visión contemporánea, las marcas en los diferentes pueblos pudieron haber sido producidas por criaturas distintas, y la mente asustada de los lugareños se encargó de unirlas mentalmente en un único y terrorífico sendero continuo atribuido a Satanás. Sin embargo, los registros escritos de la época, detallados con precisión por médicos, sacerdotes y naturalistas locales, insisten en que las pisadas eran idénticas en todas partes y que mantenían una continuidad física que no puede explicarse simplemente como un engaño de la percepción humana o una coincidencia a gran escala. El enigma de Devon volvió a cobrar relevancia a principios del siglo XXI, cuando en marzo de 2009 se reportaron huellas extrañamente similares en la nieve de un jardín en el propio condado de Devon, reavivando el interés por los sucesos de 1855. Aunque en esa ocasión el fenómeno fue de menor escala y no desató el pánico de antaño, sirvió para recordar al mundo que la Tierra aún alberga secretos que escapan al control de la ciencia moderna y que desafían nuestra necesidad de tener respuestas para todo. El misterio de las huellas de Devon no es solo la crónica de un supuesto avistamiento sobrenatural, sino un fascinante reflejo de la psicología humana ante lo desconocido, un recordatorio de cómo el aislamiento, el rigor de la naturaleza y una profunda fe religiosa pueden confluir para dar forma a un mito imperecedero. Hoy en día, cuando el invierno cubre nuevamente con su manto blanco las colinas de Devon y el viento azota con fuerza las ventanas de las antiguas casas victorianas, es imposible para los lugareños no mirar de reojo hacia la nieve fresca del amanecer. La sombra de aquella noche de 1856 sigue flotando sobre el paisaje de Inglaterra, recordándonos que en los rincones más profundos de la historia y de la geografía persisten misterios que se resisten a ser resueltos. Ya sea que se trate de un fenómeno meteorológico desconocido, de un experimento militar olvidado en el tiempo, de la acción coordinada de la fauna local, bajo condiciones extremas o, como creían firmemente los aterrorizados victorianos, del paso silencioso del príncipe de las tinieblas dejando su marca en el mundo de los vivos. Las huellas del diablo permanecen inalterables en los anales de lo inexplicable, desafiando el paso del tiempo y manteniendo viva la llama de la curiosidad.